Damos gracias a Dios por la hermosa oportunidad que nos da siempre de compartir su palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Es por eso que cuando escuchamos la dulce voz del Señor, nuestro corazón vibra. Y hoy quiero felicitarte porque te has dispuesto a disponer tu corazón este tiempo hermoso, porque nada podrá separarnos de su amor, ni siquiera estos diferentes recursos que estamos utilizando, porque estamos listos para poder escuchar la palabra de Dios que venga a inundar y a llenar nuestras vidas. Hoy un tema maravilloso para compartir en esta tarde de bendición, titulado Nada te turbe, nada te espante. Y usted va a decir, ¿me recuerda una hermosa oración? Sí, precisamente es la oración de Santa Teresa, que hoy queremos meditar y descubrir cómo poder superar esos momentos difíciles de nuestra vida, porque normalmente tendremos dificultades, normalmente tendremos situaciones difíciles que nos tocan enfrentar en el diario vivir. Y cuando uno está pasando por estas situaciones, a uno le da miedo, a uno le entra la duda, uno siente que no puede. También otro de los síntomas es que uno cree que eso nunca se va a acabar y que pareciera que las cosas se van a hacer más grandes. Para ese momento, precisamente, Santa Teresa nos ofrece esta hermosa oración que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y con esta hermosa oración vamos a ir meditando precisamente todo lo que el Señor nos quiere decir en este momento, y vamos a ir desglosando, si te parece, esta hermosa oración y descubrir toda la riqueza que puede haber en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio de los instantes en los que sentimos que las fuerzas no nos dan más. Así que meditemos entonces cómo poder salir de esas dificultades. Meditemos y descubremos a la luz de la palabra cómo han hecho otros para salir, ¿verdad? Cuando uno siente que no aguanta, que no puede, que las cosas se tornan muy difíciles, ¿cómo podemos hacer? En primer lugar, dice esta fracción de la oración: nada te turbe. Y cuando nosotros observamos lo que la palabra de Dios nos menciona, nos inquieta, porque dice uno, ¿cómo pudo hacer un pueblo que estaba viviendo precisamente en la esclavitud, que estaba pasando momentos difíciles? ¿Cómo pudo hacer para no perturbarse y lograr esa liberación y buscar esa tierra prometida? Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo que en un momento dado ellos estaban pensando que iban a acabar. Ellos estaban pensando, nos va a tomar el ejército del faraón, va a acabar con nuestras vidas, regresaremos a ser esclavos y ahora será más fuerte, será más grande. Pero en eso había un hombre llamado Moisés que dijo, no se inquieten, no se perturben, Dios es más grande que ese ejército que hoy nos persigue. Y ante esa ímpetu de fe es que logran atravesar, y delante de sus ojos, escúchalo bien, delante de sus ojos observan cómo el mar se abre y logra pasar todo un pueblo para la liberación y salir de la esclavitud y empezar su proceso precisamente para encontrar esa tierra prometida. Es extraordinario. ¿Cómo logró Moisés lograr motivar a todo un pueblo? Pues precisamente con la fe, poniendo su confianza en aquel que todo lo puede. Allí es donde nosotros a veces fallamos, ¿no te parece? Tenemos problemas económicos, problemas de salud. Hoy por hoy el caso de la pandemia, que vino a cambiarnos nuestras vidas, y lo primero que uno dice, no vamos a salir de esta, ¿verdad? Qué difícil, qué problema, qué situación, y uno lo ve grande y uno se espanta. En ese momento, lo que hizo este gran hombre, Moisés, su confianza puesta en aquel que todo lo puede. Y cuando uno sabe que Él lo está sosteniendo y que Él lo está llevando a uno, es cuando uno dice, Señor, estoy en tus manos y en eso confío. Tú solo tienes que decir hoy que estás preocupado, que estás ansioso, que estás atormentado, que las cosas no funcionan como tú quisieras. Solo recuerda, mi vida está en sus manos.
y el Todopoderoso sostiene mi vida. Y cuando yo repito esta hermosa verdad, entonces puedo hacer también como lo hizo Daniel. En el libro de Daniel nos menciona a este gran hombre también, que por profesar su fe y seguir adorando al Señor y va en contra de un decreto, pues él corría el peligro de muerte. Lamentablemente el rey se entera que el que no ha cumplido el decreto es Daniel, entonces a la fosa de los leones. Y dice que él en ese momento entra a la fosa de los leones y dice: Señor, si tú quieres, me libras de esto, y si no quieres, también. Pero aún en la adversidad, aún en el problema, aún en la tormenta, aún en las cosas difíciles, tenemos que descubrir que Él sigue a nuestro lado, que nos acompaña, que nos sostiene. ¿Qué hizo Daniel? Entró a la fosa de los leones, no renegó, no se puso a adorar al rey en ese momento, no, todo lo contrario. Lo que él hizo fue entrar a la fosa y decir: tengo un Dios todopoderoso que hará con mi vida lo que Él quiera, pero esos leones no me van a espantar. Usted tiene que decir: esa enfermedad no me va a espantar, este problema económico no me va a espantar, este problema financiero no me va a quitar la paz de mi vida, porque tengo un Dios todopoderoso que vela y cuida por mí. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que él entra. Y cuando está allá en la fosa de los leones, Dios manda, ¿verdad? Y en ese instante le cierra las fauces a los leones y no le hacen daño. Al salir de ahí lo ven con vida. ¿Y sabe qué dijo el rey? Yo quiero servir a ese Dios que tú sirves porque es todopoderoso. Sí, pasaremos por el agua, pero no nos ahogaremos, dice el profeta Isaías. Pasaremos por el fuego, pero no nos quemaremos, porque el Señor nos lleva de su mano. Querida amiga y querido amigo que hoy nos escuchas, que nada te turbe. Que nada te turbe, porque tienes un Dios todopoderoso. Escúchalo bien. Todopoderoso, que vela, que cuida, sustenta tu vida, tu casa y tu familia. Y eso es extraordinario. Y cuando uno se detiene en esta hermosa verdad, uno dice: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. También Jesús nos enseña este proceso extraordinario de tener esa confianza. ¿Sabe qué? Que Él te conoce. ¿Sabe qué dice su palabra? Que ni un solo de tus cabellos se cae sin que Él lo permita. Pero claro, entiendo que en medio de la prueba uno se perturba, uno ya no mira nada, uno ya no entiende nada, uno ya no sabe ni para dónde va. Como dijo una mi amiga, no sé ni qué día es hoy, ¿verdad? Está uno tan preocupado verdaderamente que todo se le confunde a uno. Pero Jesús se acerca a sus discípulos. El Evangelio nos menciona y nos narra precisamente esta hermosa vivencia, que se encuentran precisamente todos los seguidores de Jesús, sus apóstoles, y como hay amenaza de muerte, recuerda usted, Jesús acaba de morir, y a todos sus seguidores lo quieren acabar, porque ¿dónde está el cuerpo? ¿Qué se hizo el cuerpo? Entonces quieren acabar con ellos. Ellos dicen que están temblando, y se encuentran ahí todos miedosos, ¿verdad? En un momento dado, perturbados, por supuesto que tienen ansiedad. ¿Y qué les dice al Señor? La paz esté con ustedes. En los momentos difíciles de tu vida, por favor, aquieta las voces y escucha la voz de Jesús que te dice: la paz esté contigo. Clamo al Señor para que en este instante tú puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que estés viviendo, no importa las situaciones que hoy te toque vivir, tú solo di: escucho su voz y recibo la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, todo. Y lo recibo. Número 2, vamos entonces siempre en esta hermosa oración de Santa Teresa. Nada te turbe y nada te espante. Y nos quedamos entonces con nada te espante. Segunda característica en los momentos difíciles de nuestra vida: el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo no nos deja avanzar, el miedo nos quita la atención. El miedo tiene la característica que nos hace ver las cosas mayor de lo que realmente son.
Eso hace el miedo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando esto empieza a pasar, uno se pregunta y dice, ¿qué voy a hacer? Uno lo ve verdaderamente como que son gigantes. Y ¿sabes? La palabra de Dios en el libro de Números nos menciona precisamente la historia del pueblo de Israel. Recordará lo que hablábamos al inicio de que han sido liberados, y al ser liberados se encuentran con un desierto. El Señor les ha prometido una tierra prometida, ¿sí? Y esa tierra que emana leche y miel que el Señor les ha prometido, hay que conquistarla, ¿sí? Esto es importante. La gente nos dice una y otra vez, tengo promesas de Dios para mi vida, pero no hacemos de nuestra parte para conquistar y para recibir todo lo que el Señor nos quiere dar. Y encuentran precisamente el pueblo. Moisés manda a 12 espías. De los 12 espías que manda Moisés, regresan a dar el veredicto, y es lo que hoy quiero leerte. Libro de Números, capítulo 13, verso 27. Este fue su informe, dice la palabra. Fuimos a la tierra a la que ustedes nos enviaron. Es una tierra que emana leche y miel. Admiren sus frutos, pero el pueblo que lo habita es fuerte, y las ciudades están fortificadas y son grandes. Hemos visto incluso descendientes de Anac. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando uno denota esto, uno ve y dice, ¿qué fue lo que les pasó? Sencillo, lo que nos pasa a ti y a mí en los momentos de prueba. Nos da miedo. Dejamos de creerle al Dios Todopoderoso. Dejamos de poner nuestra mirada en Él y lo ponemos en el problema, en la circunstancia, en la enfermedad, en la situación que hoy estamos atravesando, y solo eso está en nuestra mente. Y cuando nosotros lo vemos así, se ven las cosas siempre más grandes de lo que son. Cuando uno ve y dice, es que el miedo me hizo, ¿verdad?, creer y pensar en cosas que ni yo me imaginaba. Entonces uno dice, cuidado. Por eso Santa Teresa nos recomienda y nos dice que nada te espante. El pueblo de Dios, usted lo sabe, tuvieron miedo. No quisieron ir a enfrentar esos gigantes. Caleb y Josué, que iban en la expedición, es la palabra correcta, y los mandan despedidos. No, dijeron ellos, conquistemos, ¿verdad? Dios está de nuestra parte. Pueblo de Israel, no tengan miedo, Él ha prometido ayudarnos. Pero la gente no quiso, tuvo miedo. ¿Sabe cuál fue el resultado de este miedo? 40 años en el desierto. Yo a veces me pregunto y le digo al Señor, Señor, hazme fuerte y valiente. Y es lo que tú tienes que clamar. Quiero ser fuerte y valiente para poder recibir las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Que usted se está enfrentando hoy a una situación difícil, solo dígale, Señor, en tu nombre. Siento que no aguanto, siento que no puedo, siento que este problema es grande, siento que mi matrimonio ya no tiene salida, siento que se escapa, tengo miedo, siento que me quedo sola, creo que no voy a poder salir, es que no logro conseguir empleo, es la edad, es la profesión, es lo que tengo. Cuidado, no tenga miedo. Siga confiando que el Dios Todopoderoso está de su parte y va a pelear por usted. Lo único que tenemos que hacer nosotras es enfrentarlo y hacerlo. Y cuando uno se llena de valentía, uno dice, ¿cómo vas? Temblando, pero en el puesto, diga usted. Temblando, pero confiando y sabiendo que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Y entonces verás las grandezas de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Josué y Caleb efectivamente siguieron creyendo. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que después de 40 años, dice la palabra de Dios en el libro de Números, que ellos tenían el mismo vigor de hace 40 años atrás, por haber creído. Es algo extraordinario, ¿no te parece? La fe de confiar en el Señor en todo momento vivifica nuestras vidas. Sigue adelante, no tengas miedo. Sigue adelante, enfrenta a tus gigantes.
con la ayuda del Señor. Enfrenta a tus gigantes sabiendo que Él va contigo, que te sostiene, que te fortalece. Entonces verás cómo tu matrimonio es restablecido. Entonces verás cómo tus hijos son liberados de las drogas, de la adicción. Entonces verás cómo esa enfermedad en un momento dado fue motivo de bendición. Entonces verás cómo las finanzas fueron restablecidas en tu vida, cómo aprendiste a vivir verdaderamente con lo que era importante. Entonces descubrirás que es Dios quien pelea por ti. Y que en toda esa situación no te vas a dejar llevar en ningún momento por el miedo, sino te llenas de fortaleza. Por eso es importante orar constantemente. Por eso es importante reconocer y decir uno, mire, yo fuerzas no tengo, ¿verdad? Pero cuando el Señor me ayuda, logro sobrellevarlo. Cuando uno habla con personas que han pasado por situaciones verdaderamente fuertes, uno pregunta y dice, ¿cómo lograste? ¿Cómo pudiste? Otra en tu lugar se hubiera desvanecido con toda confianza. Ellas pueden contestar y decir, yo no pude. Era Dios quien sostenía mi vida. Eso puedo prometerte. En los momentos de mayor dificultad y de mayor miedo, que nada te turbe. Porque sabes que tienes precisamente a tu Padre de amor que cuida, que vela, que sostiene, que está pendiente de ti, que en todo momento va a cuidarte, va a protegerte y va a estar contigo. Entonces usted diga que nada me espante, yo no tengo miedo, porque el Dios Todopoderoso me está cuidando y está sosteniendo mi vida. Amén. Y entonces continuamos, todo pasa, dice la oración. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Esto es interesante en el tercer punto de la oración de Santa Teresa, ¿sí? Y dice, todo se pasa. Y esta es la tercera situación que nos pasa en los momentos difíciles. Por ejemplo, hoy por hoy estamos cansados de este coronavirus. Algunos dirán, ya nunca se va a ir, no se va a terminar, saber cuánto tiempo va a llevar a esto. Y miren, ya llevamos casi 6 meses con esto. ¿Y cuánto más va a durar? Quiero decirte algo. Esa es una de las trampas del enemigo que quiere sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ¿sabes qué? Eso causa desesperación. Eso causa inquietud en nuestras vidas. Eso causa que en un momento dado nosotros digamos, no se acaba, rendirnos y tirar, ¿verdad? Las fuerzas de querer seguir, no querer continuar en un momento dado. Eso es lo que nos pasa. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Un versículo que muchos de nosotros no sabemos de memoria. Pero como dice el Evangelio según San Lucas, Señor, que no solo sea oidora de tu palabra, sino que sea hacedora de la misma. Y es ahí donde uno dice, sí, Jesús, así tiene que ser mi vida. Porque todo pasa, significa que esta prueba que hoy estás pasando tiene un principio y tiene un fin. Sus días están contados. No significa que va a ser eterna. Mi abuelita decía, no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la resista. De que pasa, pasa. Va a pasar. Ahora lo interesante es cómo va a pasar. ¿Qué va a provocar esto en mi vida? Si pasa para bien, esto significa que tiene que haber una enseñanza extraordinaria. Que yo sé que se va a terminar y esto da en mí precisamente esperanza. Entonces uno dice, bueno, esta situación con mi hijo ya está puesto en oración. Va a pasar. Esta edad en la que él se encuentra, va a pasar. Yo lo creo, Señor. Yo sigo clamando, yo sigo orando. Sé que esto se va a terminar. Yo confieso con todo mi corazón y digo, Señor, esto tiene sus días contados. Este problema familiar que tenemos quizás con nuestro esposo también va a terminar. Y se va a lograr arreglar con la ayuda de Dios. Entraremos en comunicación, entraremos en diálogo y el Espíritu Santo soplará nuevamente el amor en medio de nosotros y tendremos un vino nuevo como sucedió en las bodas de Caná. Y uno se detiene y dice, tú puedes hacerlo, esto va a pasar. Que nunca se te olvide
en medio de la prueba y en medio de las circunstancias que tengas. Va a pasar, escúchalo bien, escríbelo ahí, ¿verdad? Esta situación económica va a pasar, esta enfermedad va a pasar, este problema familiar va a pasar. Esta pandemia también va a pasar en el nombre poderoso de Cristo Jesús y será para nuestro bien. Me paso al número 4, entonces, Dios no se muda. Esta es una de las características que a veces en un instante llegamos a pensar, a creer y decir, bueno, Dios se olvidó de mí. Dios no se acuerda, me está lloviendo sobre mojado. Mire que primero mi hijo, ahora mi esposo, ahora que el trabajo, mire y ahora qué va a pasar. Para mí que Dios se olvidó. Es que ya es mucho. Tranquila, Dios no se muda. No es verdad. Dios permanece. Dios es siempre fiel, es una de sus características. Él no cambia, por supuesto, nosotros sí. Hoy te amo porque te portaste bien. Hoy amo a mi esposo porque me trajo flores. Mañana ya no lo amo porque no se acordó de algo, no me compró, no hizo, porque no cambia su carácter. Somos nosotras las que cambiamos. Somos nosotras las que parecemos reloj. Un día sí, el otro no, y no permanecemos y creemos que Dios es así. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 23, en el verso número 29. Escríbalo, por favor. Libro de Números, capítulo 23, verso 29. Dios no miente con el hombre, ni se retracta como los humanos. ¿Acaso no hace lo que dice? ¿Acaso no cumple lo que anuncia? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerde, lo que Él dice, lo hace. Lo que Él promete, lo cumple. Es una cosa extraordinaria. Y entonces Él nos ha dicho una y otra vez que nos ama, que su nombre, el tuyo, está tatuada en la palma de su mano, que constantemente piensa en ti, que jamás va a dejarte, que nunca va a abandonarte, que va a estar contigo siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerle a Dios. Creerle porque Él no va a mentirte. Tú solo dices, si el Señor lo dijo, Él lo hará. Él lo prometió, su amor no cambia por mí. Soy amada, soy elegida, soy dedicada a su amor, a su gracia y a su misericordia. Nací para bendecir a otros porque el Señor me lo prometió, ¿verdad? Y entonces uno va y dice, Señor, qué grandes y maravillosas son tus obras. Él no se retracta, Él te ama. Vive como amado por Dios. Vive como amada por Dios. Y las cosas en tu vida serán completamente diferentes. Él no cambia, eso es importante. Nosotros sí cambiamos. Él no, Él permanece. Entonces, cuando el enemigo te quiera hacer creer precisamente que por esa situación que estás viviendo el Señor se aleja de ti, que no eres digno, que no te mereces, que te trabaja la culpa, que ya no buscas el arrepentimiento, que ya no buscas el sacramento de la reconciliación, que te alejas de Dios porque consideras que ella no quiere estar cerca tuyo, no es verdad. Seguir amándote. Por eso el Señor está constantemente diciéndonos que tenemos que buscarle con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y si le buscamos, siempre estará allí para cada uno de nosotros. O sea, nunca lo olvides. Él no cambia. Te sigue amando. Eres su hijo predilecto. Eres su hija predilecta, ¿verdad? Por eso dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Siempre está ahí contigo. Siempre, siempre, siempre. Entonces tenemos que estar conscientes de esta hermosa verdad y vivir como tal. Entonces nunca diga usted, me siento sola. ¿Cómo? Si el Señor dijo que estaría contigo siempre. ¿Cómo que no puedo yo sola? Si no estás sola, no estás solo, Dios está contigo.
Y ahí está el padre de familia diciendo, ay, no sé si voy a poder, ¿verdad? Es que no tengo fuerzas, pero el Señor está contigo. Él lo prometió, no cambia, no se muda. No haríamos nada para que nos ame más, ni podríamos hacer menos para que nos ame menos. Siempre va a amarnos y tenemos que vivir así, como hijos amados de Dios. Amén. Nos pasamos entonces a la número 5. La paciencia todo lo alcanza. Y cuando uno dice, mire, lo que yo quisiera verdaderamente es que las cosas fueran rápidas, instantáneas, claro. El mundo nos ha enseñado que todo está al alcance de un clic, ¿no es cierto? Y uno solo apacha y ya estuvo, ¿verdad? Y dale send y ya está enviado. Y ahora apacha aquí y ya la transferencia fue hecha. Ya el dinero que querías mandar, ya no vayas al banco de una vez aquí, ahorita. Entonces uno va creyéndose en la vida que las cosas son así. Entonces cuando viene la prueba y cuando viene la dificultad y cuando viene uno quisiera que todo fuera rápido. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces nos falta paciencia hasta para ir en el tráfico. A veces somos imprudentes, a veces perdemos la paciencia. Le pasó a una señora en un momento dado, en una colisión de automóvil, un choque. Se chocaron, ¿verdad? Y ella no tuvo la paciencia, se baja toda enojada, se baja del vehículo, va a alegarle a la persona, pero lamentablemente cuando iba a bajarse, toda impaciente, molesta, enojada, por supuesto, cualquiera le puede pasar, y entonces se baja, no nota, y en eso pasa un tráiler y la accidenta. El ser impacientes tiene consecuencias en nuestras vidas. A veces nos perdemos una bendición por no ser pacientes. Es que le voy a hablar y le voy a hablar ahorita y lo hago y entonces se vuelven las cosas más grandes. No, paciencia. Espera el momento oportuno para hablarle a los hijos. Espera el momento oportuno para hablarle a su esposa. Espera el momento oportuno para hablarle a su esposo. Espera el momento oportuno para hablarle a su jefe. La paciencia todo lo alcanza. Sea paciente. Por eso Santiago nos muestra precisamente las ventajas de ser paciente. Y dice la carta a Santiago en el capítulo 1, verso 2. Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género. Sepan que su fe, al ser probada, produce paciencia, y la paciencia logrará su objetivo, de manera que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La paciencia produce fe y la fe produce esperanza. Entonces uno dice, viera que ahora que soy más paciente, me siento mejor. Viera que ahora soy paciente, hasta me va mejor. A veces uno está en el supermercado haciendo cola y por impaciente se cambia de caja, porque esa señorita no se apura. Y cuando se cambia de caja, la señorita cambiándole papel a la caja registradora y se tarda más y ve que la cola donde usted estaba pasa antes. Entonces, lo que hoy nos quiere decir Santa Teresa en esta frase hermosa dentro de su oración es que la paciencia todo lo alcanza. Y luego continúa en la sexta frase y dice, quien a Dios tiene, nada le falta. Sé que en esta situación que hoy estamos viviendo, pues pudiéramos tener miedo de que nos haya falta algo. Uno considera y dice, a ver si logramos tener el alimento, a ver si logramos solventar las deudas, a ver si salimos salir adelante con los pagos de los establecimientos académicos, a ver si salimos de esta enfermedad, a ver qué dice Dios. Y uno empieza como a manejar este tipo de situaciones. Quiero decirle algo, usted tiene un pastor que vela y cuida por usted. Usted es una oveja de su rebaño. Por lo tanto, Él ha prometido alimentarle, cuidarle, sostenerle y protegerle. A usted nada le va a faltar. Un amigo mío, hablábamos hace 5 meses ya atrás de esto, y me decía, fíjate que mi negocio hay que cerrarlo, no se puede, ¿verdad? La ley no lo permite. ¿Y qué hago? ¿Y cómo? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? Y mis hijos y todos nos pusimos en oración, clamamos al Señor.
Y dice que el Señor le respondió por medio de la cita de Filipenses 4:19, que a mí me gustaría leérsela. Y dice la palabra de Dios que Él es capaz de suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y así dice la palabra de Dios. Filipenses 4:19, anótelo si usted cree que le va a hacer falta algo. Si usted considera que no va a salir adelante en medio de la situación y que se va a quedar sin alimentar a sus hijos, escuche lo que dice la palabra de Dios. Mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, es Dios quien suple tus necesidades. Es Dios quien va a cuidarte. Es Dios quien va a proveerte. Es Dios que no te va a dejar sin alimento. Que me comentaba el amigo y me decía, Nancy, van 5 meses de todo esto y ni un solo día ha faltado el alimento y el sustento en mi casa. Es una cosa extraordinaria. Y uno dice, Padre, alabamos y bendecimos tu nombre por ello. Ese eres tú, dice el Evangelio. Y Jesús nos recuerda y nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, si mi Padre sabe vestir a los lirios del campo, si alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más no va a alimentarlos a ustedes que son sus hijos? ¿Cuánto más? Si te das cuenta, volvemos a regresar a la primicia, que termina la oración diciendo, solo Dios basta. Es Dios quien vela por ti. Es Dios quien te cuida. Si tienes al Señor en tu vida, lo tienes todo. Si tienes al Señor de tu lado, vas a poder experimentar su providencia, su gracia, su protección, su seguridad. Vas a sentirte acompañada en todo momento. Nada va a poder quitarte tu paz. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que nos pasa a todos. En medio de la prueba dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de alabar y bendecir su nombre, nos alejamos, nos apartamos y no hay nada más que produzca tanto daño en nuestras vidas como eso. Y entonces uno se desalienta y uno se desanima y es todo lo contrario. Es donde más tenemos que orar, es donde más tenemos que clamar, es donde más tenemos que buscar su rostro. Y en medio de toda situación solo pregúntale al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás mostrando? Y descubriremos que tomados de su mano las cosas salen. Una amiga contaba su testimonio y con esto termino. Había momentos difíciles en su vida, cuenta ella, en el momento de su juventud, un rompimiento de noviazgo. Se ponía triste, se ponía a llorar. La mamá llegaba con ella, la tomaba de la mano, la abrazaba y le decía que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y dice que a medio llorando y sollozando, abrazaba a su mamá y repetía esa oración y le traía mucha paz y empezaba a decir, sí, mi vida está en las manos de Dios. Él tiene otra persona para mi vida, Él lo sabe. Después se quedó sin trabajo, otra situación en su vida y nuevamente fue con su mamá. La mamá la toma de la mano, la abraza y le dice que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y ella volvía a recuperar la fe, se volvía a poner de pie, retomaba el camino y empezaba a seguir adelante. En procesos de enfermedad lo mismo. Ella me comenta y me dice, el tiempo ha pasado. Soy una mujer adulta, pero cada vez que tengo un problema y una dificultad, logro hacer esa oración mía nuevamente y recuerdo que Él siempre está a mi lado. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Pues repetir esta oración constantemente, saber y comprender, vivir verdaderamente creyendo y sabiendo que Él está de nuestro lado. Que en primer lugar nada va a poder perturbar nuestras vidas, porque nuestra confianza está puesta en Él. En segundo lugar, nada nos va a dar miedo, nada nos va a espantar, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos defiende
y que está siempre a nuestro lado, y con Él a nuestro lado somos más que vencedoras. Número 3, sabemos que esta prueba va a pasar, se va a terminar, ¿no es cierto? Que tiene principio y que tiene fin. Entonces miro con esperanza y digo, hoy me está tocando pasar este momento difícil, pero mañana voy a estar bien. Dios tiene un tiempo contado y Él sabe el momento preciso para mi vida. Luego, Dios no se muda. El que prometió darnos las cosas, lo hará, porque nunca se retracta. Si Él lo dijo, lo va a realizar y recuperamos nuestra fe. Tomamos la paciencia en estos momentos difíciles diciendo, Señor, que a través de la paciencia se acreciente mi fe y que a través de la fe se produzca una esperanza en mi vida. Entonces esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Seguiré esperando en el Señor, porque sé que quien tiene a Dios nada le falta. Él va a proveerte, va a sustentarte. Él es el buen pastor y lo único que tenemos que hacer es escuchar su dulce voz, porque solo Dios basta en tu vida. ¿Qué te parece si oramos al Señor en este momento y le decimos, Padre de la gloria, queremos alabar, bendecir tu nombre, exaltarte, glorificarte, decirte que tú eres el grande, el fuerte y el poderoso, que no hay otro fuera de ti, que tú eres el grande, el que sustenta, el que vela, el que cuida, el que está instruyendo, el que está llevando nuestras vidas. Hoy de manera especial te pedimos por cada una de las familias que hoy están escuchando. Tú conoces sus necesidades, las dificultades que están pasando. Fortaléceles, Señor. Envía tu Espíritu Santo. Que la duda sea echada afuera, que en todo momento puedan verte en medio de las circunstancias, que esta prueba que hoy están pasando tiene una medida y te creemos a ti porque tú no te mudas, tú no cambias, tú sigues siendo el mismo. Bendice, Señor, sus hogares, sus familias, sus finanzas, su trabajo, su salud. Provee tú, Señor, todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Manifiéstate en el nombre de Jesús y permítenos recordar en todo momento que quien te tiene a ti, nada le falta. Tú eres el buen pastor de nuestras vidas, el que cuida, el que sustenta, el que guía nuestros pasos. Y hoy te entregamos cada una de nuestras necesidades, sabiendo y confiando que tú te ocupas de cada una de ellas. Gracias te damos por recordarnos que siempre y en cada momento estás de nuestro lado. A ti el honor, a ti el poder y a ti la gloria. Y a ti, Virgencita linda, Madre buena, pedimos tu poderosa intercesión. Por eso te decimos, dulce Madre, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Que sigan adelante, que sigan confiando, recordando en todo momento que quien tiene a Dios, nada le falta y siempre en nuestras vidas solo Dios basta. Que Dios les bendiga.